empezar quisiera saber si se escucha bien y si se ve bien la pantalla. Hola, hola. ¿Se escucha bien, chicos? Hola, hola. Sí. Muy bien. Perfecto. Listo, doctora. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el repaso, breve repaso de curso de farmacología para el día de mañana. Amén. Durante el repaso vamos a resolver unas 12 preguntas que es el que me han proporcionado, con la finalidad de no solamente de analizar y aprenderse la pregunta, sino también de saber algo más sobre el tema que se está preguntando, con la idea de que ustedes se lleven la mayor cantidad de información necesaria. Eso no quiere decir de que todo lo que se diga acá va a venir en el examen, porque muchas veces los docentes ya saben cómo son. Cada uno tiene un punto de vista diferente y muchas veces plantea preguntas que no se ha visto en clase o de repente por acá no se tocó en el repaso, pero que ellos por ahí uno que otro señalaron, ¿no? Que iban a decir, que iban a preguntar durante cada semana de la clase. Entonces, el fin del repaso del día de hoy es que recuerden todo lo que han visto en estas semanas de esta prácticamente la segunda parte del curso y se puedan llevar la mayor cantidad de información necesaria. Sí, vamos a recordar algunos protocolos, algunas guías que ya ustedes han manejado, han ido resolviendo en cada uno de sus casos clínicos durante toda esta semana y, bueno, con la finalidad de poder dar una mejor formación a cada uno. Sin más preámbulos, entonces vamos a continuar. Antes de comenzar a grabar, les voy a mencionar también de que voy a, vamos a mandar las preguntas, se va a proyectar la pregunta y van a tener 30 segundos para poder resolver la pregunta. En el chat van a escribir cuáles creen ustedes que es la alternativa correcta y luego comenzamos a desarrollar. ¿Perfecto? Entonces, vamos a comenzar a grabar. Recording in progress. Bien, entonces nuevamente, doctoras, doctores, buenas noches, bienvenidos al paso de farmacología clínica de esta segunda unidad. Vamos a comenzar a resolver las preguntas y vamos a poder desarrollar la parte también teórica. A ver, vamos a ver. Entonces, nos dan esta primera pregunta. Dice, en relación al manejo del EBC, el EBC isquémico nos especifica. Cierto que se debe administrar heparina intravenosa antes de las 24 horas, se debe realizar una exploración neurológica cada 15 minutos durante la infusión. Si hay presencia de cefalea intensa, vómitos, disminución del nivel de conciencia, se debe aumentar la infusión o todas son correctas. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Mm? ¿Cuál creen que sea la respuesta? A ver, por ahí nos señalan. ¿Qué más? Bien, vamos a comenzar a desarrollar entonces. El doctor Diego me parece que nos dice que es la letra. Muy bien, vamos a desarrollar a ver qué nos dice. En primer lugar, estamos frente a un caso de EBC. ¿Sí? EBC. ¿Cuántos tipos de EBC conocen? Directamente, el EBC, ¿cómo se clasifica? En un cuadro hemorrágico y en un cuadro isquémico. ¿Cuál es el más frecuente, el hemorrágico o el isquémico? ¿Mm?
Bien, chicos, ¿cuál es el más frecuente, el hemorrágico o el isquémico? Bien, el hemorrágico representa casi el 20% de los casos de EBC, mientras que el isquémico es el 80% de los casos, ¿sí? De todos los EBCs que puedan haber. Entonces, para poder nosotros diferenciar o decir cuáles son cada uno de estos tipos de isquemia, tenemos que tener en, bueno, de accidentes de enfermedades o accidentes eh, vasculocerebrales, tenemos que tener en cuenta ciertos factores predisponentes. Por ejemplo, la etiología más frecuente de, de un EBC hemorrágico siempre son los aneurismas, ¿sí? Los aneurismas. Siempre son muy frecuentes. Y la mayoría de casos de EBC hemorrágicos son los aneurismas. ¿Ya? Y de isquémicos, ¿sí? De isquémicos siempre lo principal, la tromboembolia. ¿Sí? Una tromboembolia, que puede ser que mayormente de origen cardíaco, ¿ya? No olviden que también el trombo puede viajar hacia el pulmón, generar tromboembolia pulmonar, al corazón generando el infarto y al cerebro generando la tromboembolia al cerebro, ¿no? Entonces, es el más frecuente. Factores de riesgo para los dos, la hipertensión arterial, ¿sí? Es la más frecuente, principalmente para el TB6 isquémico, ¿ya? También la diabetes mellitus. Se dice que la diabetes mellitus, principalmente el tipo 2, eleva en un 60% el riesgo de que una persona pueda padecer una enfermedad vasculocerebral, un EBC, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La clínica que debe de padecer cada uno de ellos. En cuanto al EBC hemorrágico, se inicia con cefalea intensa, de origen súbito, de origen súbito. La cefalea es tan intensa que la persona dice que siente como si algo se hubiera roto en su cabeza, como si algo se hubiera, ¿sí?, estallado. Así señala la clínica de la EBC hemorrágico. Y luego comienza a tornarse la clínica directamente progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que las alteraciones cognitivas, las alteraciones motoras se van dando de forma progresiva. En cambio, en el EBC isquémico, la clínica que corresponde al caso también va a referir una cefalea intensa. Ambos son bueno, su origen de forma brusca, son de origen brusco. Mejor dicho, tienen un inicio brusco, ¿sí? De la nada. Pero, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema acá con el EBC isquémico? Que la clínica es rápidamente progresiva, o sea que rápido comienza a presentar alteraciones cognitivas y motoras, principalmente, ¿sí?, dependiendo del territorio afectado. Mayormente son afectados el lóbulo frontal, que controla, ¿sí?, el área motora, o el lóbulo parietal, ¿no?, que va a controlar el área sensitiva. ¿Pueden verse afectados las dos zonas? También, ¿sí? Siempre y cuando tengan la lesión en la arteria cerebral anterior. Para eso ustedes tienen que recordar, ¿sí?, los territorios de irrigación, que lo voy a poner acá como ojo para que lo revisen. Puede venir un caso clínico de estos. Territorios de irrigación. De irrigación cerebral, obviamente, ¿no? Tengan bastante cuidado con eso. ¿Para qué les menciono todo esto? Para que puedan ustedes rápidamente identificar a un paciente si es que les plantean un caso clínico
identificarlo rápidamente y decir, este paciente tiene un EBC hemorrágico, no, este paciente tiene un EBC isquémico, si en caso les preguntan, porque en base a eso ustedes dan el tratamiento, ¿sí? En base a eso. Entonces, en esta primera pregunta nos dicen cuál es el manejo o cuál es la actitud que se debe realizar frente a un manejo de un EBC isquémico. Recuerden que el EBC isquémico lo que genera es una obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? Y al generar una obstrucción del flujo sanguíneo, se reduce la perfusión cerebral. Generando qué cosa puede conllevar a generar necrosis, ¿sí? O zonas de infarto. O zonas de infarto. ¿Ya? Eso es lo que puede producir. Entonces, tengo que saber identificar y actuar rápidamente. ¿Qué dicen las guías? ¿Qué dicen las guías? Principalmente la guía de sus docentes. Publicado. Tengo que tener objetivos, que debo plantearme en base a objetivos para el tratamiento. ¿Cuál es eso? La reducción o la disminución del tiempo que transcurre entre el ictus o el EBC, como quieran llamarlo, ¿en base a qué? Al diagnóstico oportuno. O sea, mientras más rápido yo diagnostico, va a ser mejor para el paciente. Y obviamente, mientras más rápido diagnostico, también tengo que dar un tratamiento rápido. ¿Qué otra cosa? Debo acortar el tratamiento, perdón, primero, el tiempo para brindar el tratamiento con fibronolítico, ¿ya? Fibronolíticos, ¿sí? Eso tengo que también recordar. ¿Y qué más? Disminuir la dependencia del paciente, obviamente, frente a complicaciones. Que hayan secuelas. Eso es lo que tengo que evitar, ¿ya? Las guías de la AJA, ¿sí? Guía de la AJA, en el 2019, va a plantear también ciertos objetivos. Primero, el control de la presión arterial. El control de la presión arterial. El objetivo tiene que ser que la presión arterial sistólica sea menor o igual a 180 y la presión diastólica sea menor o igual a 110. Este es el objetivo, ¿sí? El primer objetivo que debo plantear. El siguiente va a depender bastante de la glucosa o de la glicemia, que debo mantenerla en cuanto en rangos, ¿sí? En rangos de 140 hasta 180 miligramos por decilitro, ¿no? Estos rangos los tengo que mantener. Si es menos de 140, mucho mejor, ¿ya? Si no, tengo que mantener esos rangos. ¿Qué más? 3, ¿sí? 3. Brindar tratamiento fibrinolítico, ¿no? El tratamiento fibrinolítico, ¿ya? Fibrinolítico. Principalmente obviamente con fármacos, pues, ¿no? ¿Qué fármacos tenemos como fibrinolíticos? El principal, ¿no? El que muchas veces han venido preguntas de examen, que es el Alteplas. El Alteplas. ¿Se puede utilizar otros fibrinolíticos? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Se puede utilizar otros? ¿Y cuáles podrían ser? ¿Qué dicen? ¿Se pueden utilizar otros fibrinolíticos? ¿Y cuáles podrían ser? Si les preguntan en el examen, chicos, ¿cuál sería otro fibrinolítico que también sería bueno que lo utilicen?
es principalmente la estreptoquinasa, ¿no? La estreptoquinasa, pero el alteplasa es de primera línea, es el que tengo que utilizar sí o sí, ¿ya? La estreptoquinasa es un tratamiento que ya actualmente se encuentra en desuso porque la alteplasa me da mejores garantías de tratamiento al paciente. Pero no olviden que la alteplasa, bueno, la estreptoquinasa es de segunda línea, ¿ya? Pero ¿quién fue primero? ¿Ya? La estreptoquinasa, ¿ya? La estreptoquinasa es de primera generación, mientras que la alteplasa es de segunda generación de los fármacos fibrinolíticos, ¿ya? Fibrinolíticos, no se olviden. Chicos, eso puede preguntarles en el examen también, ¿sí? ¿Cuál es el de primera generación y cuál es el de segunda generación? Luego vamos a ver un momento cuál va a ser el tratamiento específico, ¿ya? Pero esas son las garantías o los objetivos que se debe brindar para el tratamiento con Alteplasa, o mejor dicho, con Filinol. ¿Qué más? ¿Qué también debo garantizar al paciente? Debo brindar un tratamiento con estatinas, principalmente si sospecho que mi paciente es diabético o que tiene algún problema de aterosclerosis que pueda conllevar a formar trombos o formar coágulos, ¿sí? Y finalmente placas o accidentes de placas, estatinas, ¿ya? Y ¿sí? Cinco, tengo que brindar, ¿sí? Brindar, vamos acá, soporte, un soporte adicional, ¿no? Un soporte no farmacológico para poder, no farmacológico, para poder garantizar la recuperación del paciente. Entonces, con respecto a la presión arterial, lo primero, vamos a ver, la presión arterial, ¿con qué lo vamos a controlar? ¿Cuál es el fármaco inicial? Bueno, la guía señala el tratamiento de primera línea, el primerito que debo dar es la betalol, ¿sí? El abetalol. La betalol intravenoso, ¿sí? Intravenoso entre 10 a 20 miligramos, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Dependiendo, pues, ¿no? En una hora debo evaluar. Si la presión se regulariza, está normal, perfecto. Si no, tengo que dar una dosis. ¿Hasta cuántas dosis? 4 dosis. ¿Sí? Hasta 4 dosis de la betalol puedo brindar a un paciente. Hasta 4 dosis. Dependiendo. Pero si a la primera o segunda hora no funciona, ¿sí? Ya tengo que ver la posibilidad de brindar o la betalol o cambiar a otro. ¿Y cuál es el de segunda línea? ¿Cuál es el que vamos a brindar? El nicardipino. ¿Sí? El nicardipino. Nicardipino también intravenoso, pero la dosis es de 5 miligramos, ¿sí? 5 miligramos, y también igual evaluar en una hora, ¿ya? Evaluar en una hora. Con el nicardipino ya podemos brindar una mejor presión arterial baja y podemos garantizar también una mejor recuperación del paciente. Pero el abetalol es de inicio. Ahora, doctor, en nuestro medio tenemos la betalol, no tenemos la betalol. Nuevamente no tenemos la betalol, al menos como tratamiento del MINSA. Lo consiguen por particular, si lo pueden haber, si pueden encontrar, sí, de forma particular, pero cuesta muy caro. Cada ampolla de la betalol en intravenoso aproximadamente está entre 150 hasta 200 o hasta 300 soles cada ampolla. Entonces, un poco. Entonces, ¿qué opciones tengo que dar? Enalaprilato intravenoso. Eso sí tenemos, y el MINSA lo puede garantizar rápidamente. O puedo dar, dependiendo de la condición del paciente, si también está despierto, captopril, ¿no? Captopril, 25 miligramos, sublingual, ¿ya? Sublingual. El objetivo, como ya saben, es mantener la presión menor de 180 para la sistólica. Eso es lo que tengo que recordar en el tratamiento.
Ahora, con el tratamiento, vamos por acá, de la glucosa. Fácil, pues, ¿no? Ya lo hemos visto bastante, principalmente en la parte de diabetes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que tengo que dar con glucosa? Tengo que utilizar insulina, ¿sí? Insulina. Cualquier tipo de insulina, sí, de preferencia el NPH, que es de acción rápida, ¿sí? De acción rápida. Porque el efecto lo encuentro en 2 horas o menos, ¿sí? Menos. La dosis de insulina, y eso recuérdenlo porque se va a aplicar también para la diabetes, de insulina del NPH o de cualquier insulina en sí, es de 0,4 a 1 unidad internacional, ¿sí? Por kilogramo de peso por día, ¿sí? Por día. Y la vía de administración, ¿sí? La vía de administración es subcutánea, ¿ya? Esa es la vía de administración, por vía subcutánea. Obviamente tengo que tener un control, ¿sí? Tener siempre un control de la glucosa, porque puedo llevarlo al otro extremo, ¿no? Si es que está muy elevada, puedo llevar al paciente a una hipoglicemia, y una hipoglicemia es más difícil de recuperar y de tratar que una hiperglicemia. Y finalmente, el tratamiento como fibrinolíticos, ya hemos hablado, principal es el alteplasa, ¿sí? Es de primera línea, ¿ya? Es de primera línea, el alteplasa. Ahora, ¿cómo voy a dar yo el tratamiento con alteplasa? ¿Qué es lo que me tengo que aprender o qué es lo que tengo que saber? Primero, que el alteplasa, su dosis es de 0,9 miligramos por kilogramo, ¿sí? Kilogramo de peso. Máximo al paciente puedo darle hasta 90 miligramos. No debo exceder esa dosis, ¿ya? Hasta 90 miligramos. ¿Qué más? Que debo tener en cuenta las contraindicaciones para poder utilizarlas, ¿ya? Las contraindicaciones, porque lo demás sí se puede utilizar. Contraindicaciones. ¿En quiénes no puedo dar? Cuando la presión arterial sistólica es mayor de 180 o la presión, ¿sí? La presión arterial diastólica es mayor de 110, ¿sí? Si es que tuviera el paciente un INR prolongado, ¿no? ¿Mayor de cuánto? Mayor de 1,2. O si tuviera un tiempo de protrombina o de tromboplastina muy elevados, ¿ya? O si tengo pacientes con plaquetas menores de cuánto? Menores de 100.000, ¿ya? Menores de 100.000. A estos pacientes no les puedo brindar el tratamiento firinolítico con alteplasa. Lo que tengo que tener en cuenta o comenzar a evaluar en el paciente y luego corregir. Tengo la presión elevada, obviamente corrijo con el tratamiento que ya mencioné. El INR elevado prolongado, que puede generar hemorragias junto con las plaquetas, se puede corregir, ¿no? El INR y las plaquetas, bueno, va a depender. Administro plasma fresco congelado, puedo administrar crioprecipitados y paquetes de plaquetas, ¿no? Plaquetas, paquetes de plaquetas para corregir, ¿sí? Todas estas alteraciones. Y luego evaluar nuevamente al paciente y garantizar su buena eh, su, evaluar los criterios nuevamente para poder administrar. Conociendo eso, también tengo que saber que debo generar o evaluar una escala llamada de escala del NIS, ¿no? Es una escala que evalúa la gravedad o la severidad del ictus o del EBC en el paciente. Esta escala, búsquenla, chicos, está en su guía, en sus diapositivas de la teoría también está, ¿sí? Y también me hacen acordar para enviarles la escala si es que no lo encuentran, ¿sí? En donde se van a evaluar muchos criterios, principalmente si hay alteraciones en el campo visual, en el nivel de conciencia, en las alteraciones en la movilidad de los miembros superiores, inferiores, y cada uno tiene un puntaje.
Cuando la escala de NIS es menor de 8, leve. Cuando es menor de 16, se habla de moderado, un ictus o un EBC moderado. Menor de 25, ¿sí? Severo. Mayor de 25 ya es muy severo, ¿ya? Pero con esa escala, ¿para qué me sirve? Para dar el tratamiento con fibrinolíticos. Le doy a todos los que tengan, o a todos los pacientes que tengan un puntaje entre 8 y 25. Más de 25 tengo que evaluar otro tipo de tratamiento fibrinolítico, como el mecánico, ¿no? La extracción del coágulo en sí. Pero si no, puedo dar el fibrinolítico químico, ¿no? El alto. Eso es lo que tengo que dar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Evaluar constantemente al paciente. Mientras estoy realizando la infusión, el tratamiento de los fibrinolíticos, tengo que evaluar en un inicio cada 15 minutos y luego ya cada hora. ¿Sí? La primera hora, cada 15 minutos tengo que evaluar durante la infusión. Luego ya puedo evaluar cada hora. ¿Sí? Y poder aumentar la infusión en fibrinolíticos y en ese caso del alteplasa, si en caso comienza a ver o comienzo a encontrar signos de hipertensión intracraneal o también de alteraciones del estado de conciencia este, por isquemia o necrosis a nivel cerebral. ¿Qué otro tratamiento tengo que dar? ¿Sí? O mejor, perdón, antes de terminar con el alteplasa. Vamos a terminarlo. El tiempo que tengo que administrarlo, o sea, a partir de cuánto tiempo es favorable la reperfusión de este paciente. Se dice que hay un alto beneficio y lo administro en tiempo menor de 4 horas. Un alto beneficio. Tiempo de menor de 24 horas me va a garantizar una muy buena reperfusión cerebral y con eso una muy buena recuperación del paciente. Es otro criterio. Si el tiempo de reperfusión es mayor a 6 horas, puede utilizar en un rango menor de 24 horas. Pero acá ya no hay alto beneficio, hay un beneficio relativo, ¿no? Que podría también funcionar. Pero más de 24 horas yo ya no doy fibrinolíticos. ¿Sí? Yo no doy fibrinolíticos. Ya no doy. Y otro de los tratamientos para poder eliminar el coágulo, si es que no cuento con fibrinolíticos, podría ser la administración de heparina. Heparina o heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. ¿Sí? Como la enoxaparina. Por vía intravenosa, por vía subcutánea, cualquiera de las dos, ¿ya? Pero también igual en un tiempo menor de 24 horas, para poder garantizar una adecuada perfusión. Pasado el tiempo puedo proporcionar otros eventos o desencadenar otros eventos y el beneficio de esos fibrinolíticos también no serían adecuados. Muy bien, y la estatina, bueno, que por acá lo menciono, no se olviden la atorvastatina, es el de elección, 20 miligramos por día, ¿no? O dependiendo si es que hay daño renal. Mayormente si hay daño renal y hay una tasa de filtrado glomerular mayor de 30% o de 30, se puede seguir la dosis de 20 miligramos. Muy bien, entonces hasta aquí resolvamos. A ver, ¿se debe administrar heparina intravenosa antes de las 24 horas? Sí, lo acabamos de señalar. ¿Se debe realizar una exploración neurológica cada 15 minutos durante la infusión? También. Si hay presencia de cefalea intensa, vómitos, disminución de estado de conciencia, se debe aumentar la infusión también, pero esto de acá con mucho cuidado, ¿ya? Cuidado porque puede generar alteraciones en la coagulación. Entonces, la respuesta sería la letra D, todas son. ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Algo no se entendió? Hola, hola, ¿si están durmiendo? Muy bien. A ver, la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes es el efecto colateral más importante de los hipolipemiantes? O sea, ¿cuál es el efecto colateral más importante? ¿Qué es más frecuente? ¿Ya? A ver, ¿cuál sería la respuesta?
Entonces, vamos a ver. A ver, primero, la clasificación de los hipolipemiantes. Tienen que recordarlas, ¿no? ¿Cuáles son? Tenemos, acá, uno, a los inhibidores, a los inhibidores de la HMG o enzima A reductasa. Y como característico a este grupo son las estatinas. Las estatinas. Entonces, ¿qué estatinas conocemos? La torvastatina, la fluvastatina, ¿sí? La lovastatina, la pravastatina, ¿sí? Y la simvastatina, son muy frecuentes. Muy bien. ¿Qué más? El segundo grupo, los fibratos, ¿no? Fibratos. ¿Como cuál? Fibrosilo o fenofibrato. Fenofibrato. El grupo, los inhibidores de la absorción de colesterol. Inhibidores de la absorción de colesterol. ¿Quién tenemos acá? A la ezetimiba. ¿Ya? Ezetimiba. ¿Qué más? Aquellos que utilizan ácidos grasos como el omega 3, ¿no? ¿Ven acá? Utilizan ácidos grasos como el omega 3, ¿no? Acá tenemos al ácido docosahexaenoico y al eicosapentaenoico, si no me equivoco, ¿ya? A esos grupos, ¿bien? Eso es lo que tenemos. No olviden. ¿Cuál es el beneficio de utilizarlo? Bueno, que hay una reducción de los lípidos, principalmente de las estatinas. Hay una disminución de los lípidos, principalmente el colesterol total y las prostaglandinas, perdón, los triglicéridos. Los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos. No olviden que se recomienda dar en las noches, ¿ya? En la noche, porque hay un mayor metabolismo de los lípidos, y si yo tomo o consumo el medicamento durante la noche, ese metabolismo va a ser de mayor beneficio, ¿ya? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta con el tratamiento? Sus efectos adversos. ¿Ya? Los famosos RAMS o los efectos colaterales que puedan presentarse. Primero, la hepatotoxicidad. ¿Sí? La hepatotoxicidad, ¿ya? Este es el efecto adverso también muy severo del uso de las estatinas. Pero los más frecuentes son los trastornos gastrointestinales, ¿sí? Diarreas, ¿sí? Principalmente porque hay un aumento de la eliminación de los lípidos, genera una estetorrea, ¿sí? Constipación, o no, perdón, dolor abdominal, cólico abdominal, ¿sí? Eso puede generar, o mala absorción. ¿Qué más también puede generar? Aumento, ¿sí? Un aumento de las enzimas hepáticas porque van a activar al cromo P450, son inductores. ¿Qué más? Generar angioedemas, puede producir angioedemas. Y por ahí, trastorno del sueño, insomnio. Pueden producirse estas alteraciones. Pero el más frecuente es los trastornos gastrointestinales, y es el más frecuente y es también el más importante, como señala la pregunta. Pero la hepatotoxicidad es la más severa.
La alternativa, la letra B. La letra B. Ahora, para el tratamiento de una dislipidemia, tengo que reconocer cuáles son las manifestaciones clínicas o, mejor dicho, cuáles son los tipos de alteraciones lipídicas que puede tener una persona. Entonces, acá tenemos que recordar que puede haber, ¿qué cosa? Los síndromes metabólicos, ¿no? Pueden estar presentes. Síndromes metabólicos, y esto ustedes ya lo acaban de ver en cardiología, y también lo van a ver en endocrino, en medicina 2. ¿Ya? Los síndromes metabólicos. La atorvastatina, si bien es cierto, la dosis que se utiliza, porque es el más frecuente, es de 20 miligramos o hasta 40 miligramos. ¿Ya? En muchos casos se puede utilizar hasta 80 miligramos por día. Ya depende de la condición del paciente. Depende de su condición. Ahora, el genfibrocilo como fibrato, se dice que para utilizarlo los triglicéridos deben ser mayor de 300 miligramos por decilitro. No va a haber una muy buena función del fibra, ¿ya? O de los fibratos. Tiene que tener en cuenta eso. Muy bien, chicos, ¿cuánto es la dosis de genfibrocilo? Porque también pueden preguntar. Es de 600 miligramos por día. 600 miligramos por día. ¿Ya? Esa es la dosis de genfibrocilo, que es un fibrato muy importante. ¿Dudas, preguntas hasta acá, chicos? Lo que no haya quedado. ¿Vamos bien? Bien, a ver, dice, mujer de 64 años, ¿sí? Con diagnóstico de diabetes mellitus y que es diagnosticada con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál de los siguientes medicamentos sería una mala alternativa para controlar la diabetes? ¿Cuál sería una mala alternativa? ¿Te los leo? Muy bien, vamos a ver. Tengo una paciente con diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2. A ver, vamos a hablar un poco acá de las guías. ¿Qué nos dice la guía, la ADA principalmente, en el 2022? ¿Sí? Porque la de 2023 es similar. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Yo tengo una persona, un paciente que tiene las 4P, ¿sí? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, le pido un tamizaje de glucosa en ayunas, ¿sí? En ayunas. Si sale positivo, pido los exámenes de screening, pues no, bueno, los exámenes en sí, la hemoglobina glicosilada, pido un test de tolerancia a la glucosa oral, ¿sí? O puedo pedir nuevamente una glucosa en ayunas como repetitivo para confirmar el diagnóstico. Si sale negativo, lo repito, puede ser en 3 a 6 meses, ¿ya? Pero si sale positivo, y tengo criterios, si sale positivo con diagnóstico de diabetes mellitus, tengo que brindar el tratamiento. El tratamiento en sí consiste en dar, ¿sí? Primero, dieta y cambios de estilo de vida, ¿sí? Cambios de estilo de vida. ¿Por cuánto? Por 3 a 6 meses, ¿ya? Por 3 a 6 meses. Eso es lo que tengo que hacer.
Si no funciona el tratamiento, si no funciona, recién doy tratamiento farmacológico. ¿Con cuál? Con la metformina. Metformina, 850 miligramos por día, o puedo utilizar 850 miligramos 2 veces al día, ¿no? 2 tabletas de 850 miligramos. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, si no funciona, tengo que ver la posibilidad de agregar otro tratamiento, ¿no? Como que la glibenclamida, ¿sí? La glibenclamida. Tengo que tratar de administrar o en conjunto o de repente glibenclamida sola, ¿ya? Eso es lo que tengo que dar. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Por 3 meses, ¿sí? Y evaluar. Si el paciente recupera, perfecto, ¿no? Pero si no recupera o no funciona, ya tengo que dar insulina, ¿sí? Tengo que administrar insulina. ¿Perfecto? Muy bien, ¿sí? Eso es lo que debo dar. Pero siempre y cuando tenga un paciente que solo tenga aumento de la glucosa. Si tengo un paciente que debuta con cetoacidosis diabética o con una crisis hiperglicémica hiperosmolar, entonces ya directamente doy tratamiento farmacológico. ¿Ya? Y aparte la dieta, o sea, junto con la farmacia, la dieta. Y si no funciona, ya la insulina. ¿Sí? Esto es lo que tengo que dar. Bien, chicos, esto es lo que nos señala las guías. La guía de tratamiento para la diabetes. No empezar directamente con la metformina, la glibenclamida o la insulina. Acá les sugerencia de que traten de leer cuáles son las insulinas de acción rápida, de acción lenta y de acción prolongada, porque les pueden preguntar. Siempre preguntan el NPH. El NPH es la más rápida, ¿sí? Tiene un efecto de entre las 2 a 3 primeras horas, una prolongación de 6 horas y comienza a tener una semivida a las 4 a 5 horas después de administrar. Comienza a reducir. 2 a 3 horas se inicia la acción, se puede prolongar hasta 6 horas y luego en 4 o 5 horas ya comienza a disminuir su efecto. Ya, por eso es de acción rápida. Sugerencia, lean y busquen cuáles son los tipos de insulina y lo repasan. Eso también les pueden preguntar. Conservación de la insulina, que también a veces he visto por ahí preguntas, es en el frigider, ¿no? Un congelado entre 2 a 8 grados centígrados, ¿ya? De 2 a 8 grados centígrados. No puedo mantenerlo en calor porque se pueda precipitar y se puede dañar los componentes del cel. Muy bien. Ahora, acá tengo una paciente en el caso clínico con diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? O 2, que aparte tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ella tiene una condición previa, ¿ya? Tiene una condición previa. ¿Qué es lo que le voy a brindar? ¿Qué tratamiento voy a brindar al paciente? Lo que le voy a hacer. Entonces, ¿cuál sería una mala alternativa? Porque me preguntan cuál sería una mala decisión de administrar tratamiento. La esenatina, ¿sí? Es muy buena porque me permite estimular al páncreas para generar insulina, ¿ya? Muy buena, es un muy buen fármaco hipoglicemiante, ¿ya? ¿Qué más? La gliburida también hace el mismo efecto que la exenatina. Estimula al páncreas a secretar, ¿qué cosa? Insulina, ¿ya? Es un estimulante, ¿ya? Ambos son estimulantes del páncreas para secretar insulina. La nataglimida, ¿ya? La natimida es un tratamiento que se utiliza principalmente, ¿en qué casos? En aumentar
la reabsorción de glucosa a través de los GLUT, ¿ya? A través de los GLUT, principalmente en pacientes diabéticos, con diabetes mellitus, tipo 1, pero también funciona en pacientes con diabetes 2, ¿ya? También es una muy buena alternativa. La pioglitazona también es otro fármaco hipoglicemiante de muy buena elección. ¿Qué va a permitir este fármaco? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción propia de este medicamento? Va a favorecer que haya una estimulación también de los GLUT para que se absorba la glucosa dentro de la célula. ¿Sí? Ese es su efecto. Pero ¿cuál, entonces, si todas estas serían la respuesta, cuál sería la que no se debe dar en una insuficiencia cardíaca? La respuesta es la pioglitazona, porque la pioglitazona se ha demostrado que presenta una disminución en la carga, sí, perdón, genera una disminución en la actividad cardíaca y esto puede conllevar, ¿sí?, a un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, si mi paciente ya tiene insuficiencia cardíaca y con diabetes no le puedo dar este fármaco porque empeoraría el cuadro clínico. Generaría que el paciente comience a ir frecuentemente al hospital porque puede generarle inclusive infartos o de repente por ahí algún problema de isquemia, ¿no? Como los trombos o alteraciones de válvula. Tener bastante cuidado. La pioglitazona también es un buen fármaco antidiabético, pero debo evitarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca. En cambio, los otros tres no generan un riesgo a un paciente con problema cardiológico. ¿Bien? Sí se entendió, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice, ¿qué fármacos no son útiles en el tratamiento de la artritis reumatoide? ¿Sí? Y también no tienen efecto en detener su evolución. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, fármacos modificadores de la enfermedad, inmunosupresores, agentes biológicos, corticoides y hay. ¿Cuál sería la respuesta? Bien, entonces vamos a hablar acá de la artritis reumatoide. ¿Ya? Bien, lo van a ver el siguiente ciclo en nada. Artritis reumatoide. Su etiología desconocida, pues no. No se sabe cómo se activa. Hay factores de riesgo, sí, pero desconocida por el momento. Ya, desconocida. ¿Qué más? ¿Es más frecuente en qué pacientes? Más frecuente en mujeres que en varones. ¿Ya? Ya saben, es un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Crónico, de tipo autoinmune y sistémico. Y sistémico. Y genera afectación multifactorial. Los hábitos generaría daño. Entonces, tengo factores genéticos para poder tener artritis reumatoide, sí, principalmente aquellos que tienen el gen HLA de R4, ¿sí? Aquí en el Perú. En otros países, principalmente en América, el DB1, el HLA DB1 es el más asociado, ¿ya? Ambientales también va a generar problemas, por ejemplo, el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo es otro de los problemas, ¿sí? O también algunos no específicos, como por ejemplo el antígeno anticitruliano. Si tengo este antígeno anticitruliano positivo en un examen para descartar artritis reumatoide,
hay una alta probabilidad que sí sea esa patología. Fuese cualquiera de estos factores, lo que va a generar es una activación de la respuesta inmune, principalmente autoinmune, ¿no? Van a estar involucrados los macrófagos y los linfocitos, principalmente el linfocito B, que va a generar los anticuerpos, y el linfocito E, ¿ya? El linfocito T. ¿Qué más? ¿Qué puede generar? Ya saben, daños sistémicos, hematológicos, vasculares, renales, etc. Pero también tengo que ver que hay factores de mal pronóstico, ¿sí? Factores de mal pronóstico, como por ejemplo ser un paciente joven y para colmo mujer, ¿sí? Menor de 40 años. Si es una paciente mujer de menos de 40 años, puede ser una artritis reumatoide de mal, más severas. Edades avanzadas también, ¿sí? En edad avanzada, mayores de 60 años, si tengo artritis reumatoide, también puede verse afectado. ¿Qué más? Aquellos en que tengan afectación articular, ¿sí? Afectación articular. Doctor, pero la artritis reumatoide afecta las articulaciones, correcto. Pero aquellos que tengan afectación articular de grandes articulaciones y desde el inicio, ¿ya? Desde el momento en que empiezan los síntomas, porque muchas veces puede originarse con otros tipos de alteraciones cardíacas o musculares, pero si se genera o se tiene un inicio con grandes articulaciones, también es de mal pronóstico. Si es que tienen marcadores de inflamación muy elevados, reactantes de fase aguda, como el PCR, el BSG, son reactantes de fase. Si sale positivo para el factor reumatoideo o para el antígeno anticitruliano, ¿no? Ante el CPP, citruliano, ¿sí? Además, también mal pronóstico si hay más de 20 articulaciones comprometidas. Son de mal pronóstico. Mal pronóstico. Obviamente el DHRL, pues, ¿no? También, si es positivo. 4, si es positivo, también es mal pronóstico. O si presenta artritis reumatoide después del embarazo. También es de mal pronóstico. También es de mal pronóstico. Tratamiento. ¿Qué es lo que le voy a brindar al paciente cuando tenga artritis? Entonces, para eso tengo que ver o evaluar una escala que me permita clasificar la artritis reumatoidea, ¿sí? En severa o no. Esta escala, ¿sí? Esta escala de severidad de la artritis reumatoide evalúa tres parámetros. Afectación articular, ¿sí? Serología, o sea, si están presentes por ahí el factor reumatoideo, el antígeno anticitruliano, o el PCR, o el BCG, ¿sí? Y además también la duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la persona con la enfermedad? ¿Más de 6 semanas? ¿Menos de 6 semanas? El puntaje es que si la persona tiene más de 6 puntos, es de alto riesgo y alta severidad. Y el tratamiento debería ser más agresivo que otro que tiene menos puntos. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento farmacológico va a corresponder primero, ¿sí? Primero con AINES y con corticoides. AINES y corticoides no van a detener la progresión de la enfermedad. Que va a generar es una reducción de los signos y síntomas. Menos los corticoides pueden ayudar generando una disminución de la respuesta inmune, pero no la va a detener completa y no va a generar recuperación. ¿Ya?
AINES, naproxeno es el más utilizado. Naproxeno. En corticoides, la prednisona. ¿Sí? La prednisona. Pero el tratamiento en sí, el enfocado, deben de ser los FAMES o los fármacos modificadores de enfermedad. Y acá tenemos, ¿qué fármacos? Principalmente el metrotexato. ¿Sí? El metrotexato. ¿Cuántas veces tengo que dar? Una vez por semana, ¿no? Una vez por semana el metrotexato. La dosis de 7,5 a 15 miligramos, ¿sí? Por semana y se administra por vía oral. También hay presentación de subcutáneo. El otro tratamiento que voy dentro del grupo de los FAME son la sulfasalacina. Sulfasalacina. La dosis es de 2 a 4 gramos, ¿sí? Vía oral por día. No debo exceder los 20 miligramos. ¿Ya? Debo exceder los 20 miligramos por vía oral. El siguiente tratamiento. Si no funcionan los FAMES, ¿sí? No funciona, tengo que agregar biológico. El biológico lo vamos a ver en un momento. Y si no, los inhibidores de proteína sinasa. Inhibidores de proteína sinasa. ¿A quiénes tenemos, por ejemplo, a los inhibidores de proteína sinasa? Ajá. ¿Recuerdan? A la cloroquina, por ejemplo. Ah, la cloroquina. En biológicos, por acá, en biológicos, el grupo farmacológico que se debe utilizar son el rituximab, que va a generar una inhibición de las células B, ¿no? De los linfocitos B, que va a producir una disminución de los anticuerpos. O también puedo utilizar atabacet, perdón, atabacet. Atabacet, que es un inhibidor de las células T y también disminuye los reactantes de fase PCR, BSG. Anakinra también puedo dar. Anakinra, que es un bloqueador de las interleuquinas, principalmente interleuquina 1, que va a desencadenar el tratamiento, sí, perdón, que va a desencadenar la respuesta inmunológica. Y los otros que puedo dar son, por ejemplo, ¿sí? Inhibidores, bloqueadores del factor de necrosis tumoral, ¿no? Que es un activador del macrófago y algunos linfocitos. Por ejemplo, acá tenemos al adalimumab o infliximab. El más usado, adalimumab. Esos son los tratamientos biológicos que doy. ¿Qué dice la guía? ¿Por cuánto tiempo tengo que darle? ¿Y qué le debo dar? Entonces, puedo darle metrotexate solo si es que tiene mi paciente un puntaje menor de 6 en la severidad. Si sale más de 6, puedo combinar metrotexate más sulfalacina. Si esto, ¿por cuánto? Por 3 meses. ¿Sí? Por 3 meses. Si no funciona, por 3 meses, tengo que agregar o un biológico o un inhibidor de la proteína. ¿Ya? Eso es lo que tengo que utilizar. Chicos, eso es lo que nos dice la guía. ¿Por cuánto tiempo? Igual por 3 meses. ¿Ya? Por 3 largos meses. ¿Qué más?
¿Alguna duda, pregunta, chicos, hasta acá? ¿Todo quedó claro? Nada. Bien, vamos a continuar. Dice, ¿cuál de los siguientes opioides es indicado en dolor de neuropatía diabética? Tapentadol, meperidina, bupremorfina o la respuesta. Bien, entonces vamos a analizar. Cuando tengo un paciente con dolor, ¿sí? Con dolor, tengo que determinar pues el tipo de dolor, ¿no? Si, bueno, primero evaluar la escala, si es un dolor muy fuerte, un dolor leve, un dolor moderado, ¿no? Ese tipo de dolor, ¿no? Dependiendo la severidad. Entonces utilizo la escala visual análoga, ¿no? Del famoso EVA, el famoso SEBAS. Eso es lo que utilizo. Luego de eso, ¿sí? Luego de eso, ya puedo utilizar, eh, o mejor dicho, puedo evaluar si es un dolor neuropático o sensitivo directamente. El neuropático es un dolor muy, muy intenso que puede generar o puede conllevar inclusive a la depresión. Por ejemplo, en su caso clínico, ¿no? Que tuvieron un paciente con eh, alteración del nervio trigémino, ¿no? Neuralgia del trigémino, una neuralgia del trigémino. Pero en el caso de una neuropatía diabética, ya un paso más al diabético o ya complicada con el diabético, ¿qué fármacos debo utilizar? Se recomienda que utilicen tramadol, ¿sí? Tramadol en dosis de 50 a 100 miligramos, ¿sí? Por día. También la oxicodona, oxicodona, más o menos era entre 20 a 120 miligramos por día, ¿sí? Oxicodona. Aldextrometorfano, también, ¿sí? Dextrometorfano. Tener cuidado con el dextrometorfano, se puede dar hasta 400 miligramos por día. Tener cuidado porque el dextrometorfano, ¿sí? Este, puede generar también un efecto de disminución de tos. ¿Sí? Si el paciente por ahí tiene dolor y aparte tiene complicaciones con neumonía, no se debería dar. Otro, la morfina también se podría dar. ¿Cuánto la dosis? 100 miligramos por decilitro, ¿no? El problema de la morfina es que puede generar dependencia. Y el otro sería tapentadol. Tapentadol. La dosis es de 100 miligramos también por día. ¿Cuál es la diferencia? Que esta no genera dependencia o no lo generaría en largo plazo. La morfina sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá? Ampentadol, es la respuesta. No olviden que para el tratamiento del dolor se debe ir por escalas. Entonces, en el primer escalón debo dar AINES. AINES. ¿Qué tipo de AINES? AINES débiles, pues, ¿no? O AINES que no generen, o no sea, mejor dicho, tan específico. Por ejemplo, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno. En el segundo escalón de tratamiento del dolor, yo debo dar un AINE débil del primer escalón más un opioide débil. ¿Qué opioide débil? Tramadol, ¿no?
La codeína también es otro opioide débil. Como parte del tercer escalón, yo doy opioides fuertes, ¿no? Morfina, por ejemplo, etidina, oxicodona, ¿ya? Fentanilo también. Y en el cuarto escalón, no funciona nada de eso, ya intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Intervenciones quirúrgicas. Esta escala de manejo es la que me recomienda la OMS, ¿ya? Para el manejo del dolor. Muy bien, chicos. Digamos, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es característica de la morfina? Dice, es inadecuada para el manejo de diabetes mellitus tipo 2, disminuye la producción hepática de glucosa, experimenta el metabolismo importante del sistema del citocromo P450, no debe combinarse con sulfonurias o insulina. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ya? Vamos a ver. Dice, la fenformina es inadecuada para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Ya hemos hablado que es la adecuada, ¿no? O sea, sí se debe utilizar la metformina, es de primera línea. ¿Disminuye la producción hepática de glucosa? Sí, ¿no? Eso es lo que genera, ¿sí? Que debe, ese es prácticamente es uno de sus mecanismos de acción, ¿no? La inhibición o la disminución de la producción de glucosa a nivel hepático. Esta es la respuesta. Experimenta metabolismo importante del sistema citocromo P450. Chicos, no se olviden, la metformina no se metaboliza y tiene excreción renal. Casi el 90% del fármaco se elimina por vía renal, ¿ya? Por eso es también importante tener en cuenta que si hay una alteración renal, ¿sí? O sea, si hay una insuficiencia renal, que puede ser crónica o aguda, tengo que dosificarla, ¿sí? Tengo que dosificar. ¿Qué más? No debe combinarse con sulfonurias o insulina. Sí se combina, ¿sí? Sí se puede combinar. Entonces la respuesta es la letra B. No se olviden esto, chicos. ¿Ya? Me hacen acordar para pasarles un documento de metformina, ¿sí? Uno de la farmacocinética de la metformina para poder entender un poco más los efectos del fármaco. Dice, ¿qué etiopatogenia se asocia a artritis reumatoide? Miren, ya lo hemos visto. Marca lo incorrecto, tengan bastante cuidado con esto, lo incorrecto. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Vamos a ver, esto ya lo hemos visto. Vamos a pasar rápido porque es, a ver, predisposición genética, sí es, ¿no? Hay una asociación de la reumatoide con predisposición genética. Principalmente, ¿quién? El gen HLA-DR4, ¿no? Este sí es. El tabaquismo, también. Pero el café, también por ahí está medio asociado.
El gen HLA-DR4 también, pero los estrógenos no tienen nada que ver con la fisiopatología o la etiopatogenia de la artritis reumatoide. Los estrógenos no tienen nada que ver, tengan bastante cuidado con eso. ¿Ya? Estrógenos no es la clave. ¿Sí? El tabaquismo, sí, pero el café puede poner en duda, pero el tabaquismo en este caso puede ganar. Pero el estrógeno no. El estrógeno no tiene nada que ver con la artritis reumatoide. Dice, ¿cuál de los siguientes medicamentos disminuye la síntesis de colesterol por inhibición de la enzima hidroxi 3-metilglutarilo, coenzima reductasa? Esto es lo que vimos en un inicio, ¿no? Más o menos. Sí, acá estaban los inhibidores de la coenzima reductasa, ¿no? Coenzima A reductasa o la hidroxi 3-metilglutarilo coenzima reductasa, ¿no? Tiene que ser quienes los, o mejor dicho, las estatinas, ¿sí? Fenofibrato no es un fibrato, niacina tampoco, colesteramina tampoco, colesterol las dos, y la lovastatina, pues, ¿no? La lovastatina es un fármaco, bueno, que inhibe a esta enzima, y aparte también es grupo de las estatinas. Dice, respecto a la fluoxetina, es usado en el dolor neuropático debido a inhibe la recaptación de serotonina en la membrana presináptica, su acción anticolinérgica es leve, tiene acción antidepresiva o todas las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Bien, entonces, la fluoxetina también es utilizada en el dolor neuropático. La ventaja que me da es que también es antidepresiva, ya tiene una acción antidepresiva. ¿Por qué? Porque va a generar la inhibición o inhibe o bloquea la recaptación de serotonina por la membrana presináptica. Está liberando el efecto. Su acción anticolinérgica y sedante leve, bueno, ¿tiene acción anticolinérgica? Sí. No es tanto como los bloqueadores anticolinérgicos o los anticolinérgicos en sí, pero también tiene un efecto anticolinérgico. Y sedante, sí, es un sedante leve, la persona puede mantenerse despierta. Entonces la respuesta es la letra D. No se olviden que la fluoxetina, ¿sí? Junto con las carbamazepinas, son muy utilizadas también en el dolor neuropático porque tienen un efecto antidepresivo, ¿sí? Tienen esa ventaja que puede ser utilizado como antidepresivo, ¿ya? En esos efectos, muchas veces la persona con dolor neuropático puede generar depresión o inclusive atentar contra sí, ¿sí? Eso es lo importante. Dice, varón de 44 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 38 años. Ya tiene una larga data con diabetes. Y con obesidad grado 1, con índice de masa corporal grado 30. Ingresa por síndrome coronario agudo. A su ingreso, presenta una hemoglobina glicosilada de 6,7, dando el tratamiento con metformina a dosis máxima. ¿Qué grado de glicemia sería recomendado que tenga el paciente? O sea, con el tratamiento que recibe, debería tener una glicemia baja, ¿no? Pero ¿cuánto es el grado? ¿Cuál es el rango, no? De repente es un poco más, de repente es un poco más. Pero el rango que se pide, que se solicita a todo paciente, es que tenga una hemoglobina glicosilada, no sé, menor de 6,5%, o que tenga una glucosa en ayunas
en ayunas menor de 110 miligramos por decilitro. De mayor beneficio que sea menor de 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? Esto es lo que se pide. O que también tenga una glucosa al azar menor de 100. Ese es su objetivo terapéutico en el uso de los antidiabéticos. ¿Ya? Antidiabéticos. Dice, ¿cuál es el antipalúdico que actúa como inmunosupresor en artritis reumatoide? Ya hemos dicho, ¿no? El metotrexate no es un fármaco modificador de la enfermedad. La streptomicina, ¿sí? También igual. La flumenamida, no tiene nada que ver, y la cloroquina. ¿Sí? La cloroquina es la respuesta. Es también utilizado como antipalúdico, la cloroquina. No se confundan con la hidroxicloroquina. ¿Ya? La hidroxicloroquina no es muy usado en la artritis reumatoide. La cloroquina sí. ¿Ya? También como antipalúdico. Dice, varón de 78 años, hipertenso, con enfermedad renal crónica. En estadio 2, estadio 2, acude por somnolencia y al laboratorio presenta un sodio de 118 milimoles, o sea, tiene hiponatremia. ¿Qué medicamento está condicionando esta complicación? ¿Cuál sería la respuesta? Bien, entonces acá vamos a analizar primero. En un paciente con una enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, con estadio, todavía me dice que está en un estadio o grado de daño 2, ¿no? Entonces recuerden ustedes que la insuficiencia renal crónica, va a presentar ¿qué cosa? 5 estadios. 1, 2, 3, cuarto y un quinto estadio de daño. En el primer estadio, la tasa de filtrado glomerular es mayor de 90 mililitros por minuto. Prácticamente funciona bien el daño renal, ¿sí? Hay un daño renal, pero con una tasa de filtrado glomerular normal, ¿sí? Normal. ¿Qué más? En el estadio 2, la tasa de filtrado glomerular se encuentra entre 60 a 89 mililitros por minuto. Y hay un daño renal leve. ¿Qué otra cosa? En el estadio 3 hay una tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Entre 30 a 59 mililitros por minuto. Ya es un tipo de daño moderado. El estadio 4 ya es el más grave porque tiene una tasa de filtrado glomerular entre 15 a 29 mililitros por minuto. Y es como les dije de condición grave. Finalmente el estadio 5, que ya hay una falla renal. La tasa de filtrado glomerular es menor de 15 mililitros por minuto, ¿sí? Y acá ya hay un fallo renal completo, o sea, ya acá el paciente necesita un trasplante. Como dato, a partir del estadio 4 hacia 5, hay alteración electrolítica, principalmente el potasio, se ve dado. Y a partir del estadio 5, el paciente necesita hemodiálisis. Hemodiálisis.
Entonces, para que recuerden de la enfermedad renal crónica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa deben de saber aquí? Deben de saber la fórmula que me permita determinar la tasa de filtrado glomerular. Y esa fórmula ya es muy utilizada, ¿no? La fórmula de Korokov, ¿no? ¿Qué me dice? Que me da una tasa de filtrado glomerular es igual a 140 menos la edad del paciente por el peso sobre las concentraciones de creatinina por 72. Todo esto si es un varón. Si es una mujer, a todo esto le añado, ¿sí? O lo multiplico por 0,82, ¿no? Perdón, 0,85. No se olviden, y esta tasa de filtrado glomerular me permite determinar en qué estadio estoy y brindar tratamiento. Normalmente hay tratamientos que hasta el estadio 3 no necesitan alteración de dosis, ¿sí? No alteración de dosis. Por ejemplo, la metformina, la atorvastatina. No necesita modificarse la dosis si la tasa de filtrado glomerular es de estadio entre 1 a 3, pero estadios más bajos se necesitan una mayor regulación. Ahora, ¿qué me dice la pregunta? Tengo un paciente con un estadio 2, o sea, estoy acá entre una tasa de filtrado glomerular de 60 a 89, pero tiene una alteración de sodio, pero hay un medicamento que lo puede estar produciendo. Entonces, medicamentos que en insuficiencia renal generen hiponatremia, ¿sí? El amlodipino no lo va a generar porque actúa en canales de calcio, ¿no? El ácido acetilsalicílico es un AINE, no actúa a nivel renal. Y los sartán también, bueno, a pesar de que los sartán es un ARA2, inhibidor del ARA2, no actúa a nivel de túbulos renales. ¿Quién actúa a nivel renal o a túbulos renales? La hidroclorotiazida. No se olviden que es un diurético tiacídico, un diurético tiacídico. El diurético tiacídico puede generar, en caso de hipovolemia, una afectación, ¿ya? Una afectación. Ah, sí, es Korokov. No me equivoco, es así. Le Korokov. ¿Sí? A ver bien el nombre ahí. Muy bien, muchas gracias por la aclaración, doctor Valentín. Ah, sí, acá está. Es fórmula de Korokov-Angau. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Ya? Muy bien, doctor. ¿Ya? En este caso, como decía, la hidroclorotiazida es un fármaco que va a bloquear qué cosa. ¿Dónde actúa el tiacídico? ¿En qué túbulo? Contorneado proximal, en asa en gele, distal, en el colector. ¿En dónde actúa la hidroclorotiazida o los tiacídicos? ¿Recuerdan dónde actúan los tiacídicos? En el túbulo contorneado distal, ¿sí? Bloqueando un canal, el canal de sodio, cloro, ¿ya? Bloquea el canal de sodio, cloro, ¿sí? Entonces, si yo tengo un fármaco acídico como diurético que lo utilizo para poder por ahí corregir algún tipo de afección de enfermedad renal, me va a producir esto, pues una disminución del sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a eliminar, me va a generar una hiponatremia. Está bloqueando el sodio, que se reabsorbe el sodio y se va a perder a través de la orina, ¿ya? Esa es la condición que se tiene que tener en cuenta. No se olviden las tasas de filtrado glomerular y apréndanse los diuréticos, principalmente el que actúa en asa, ¿sí? ¿Qué diurético actúa en asa? La furosemida.
La furosemida bloquea ¿qué bomba? La bomba de sodio, potasio, 2-cloro, ¿ya? Pero ¿dónde también tenemos esto? Porque eso también preguntan en el examen. ¿Dónde tenemos bomba de sodio, potasio, 2-cloro? ¿En dónde? En el oído. ¿Qué parte del oído? ¿Sí? En el utrículo y en el sacro, ¿ya? Pero principalmente a nivel del laberinto, a nivel del laberinto, perdón, a nivel del caracol, ¿sí? Membranoso. Ahí tenemos la bomba de sodio, potasio, 2-cloro. Entonces, si yo bloqueo a nivel del caracol, ¿sí? En el oído, puedo generar alteraciones acústicas. O sea, la furosemida puede ser ototóxico. Muy bien. Los que actúan en túbulo contorneado distal, ¿sí? Los tiacídicos, ¿no? ¿Y qué cuidados tengo que tener con los tiacídicos? Que los tiacídicos pueden generar aumento de glucosa, aumento de urea, aumento de lípidos, ¿sí? En plasma, ¿sí? Todo esto puede generar alteraciones. Tengan bastante cuidado en pacientes, ¿sí? Si le dicen que tienen un paciente con insuficiencia renal, aparte que tiene un aumento del ácido úrico, y le están dando un diurético que aumenta la tasa de ácido úrico o las concentraciones de ácido úrico, no olviden que tiene que ser sí o sí un tiacídico, es el que genera la alteración. ¿Sí? Y eso sería prácticamente todo lo que hemos visto. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen preguntar? Sí, ¿todo quedó claro, doctores? ¿Está bien? ¿Algo por ahí que quieran todavía preguntar? Les voy a pasar un cuadro a todos, de acá terminando la clase, sobre un cuadro donde están todas las concentraciones de los fármacos, al menos los más utilizados, y dependiendo el estadio de tasa filtroglomerular o estadio de la enfermedad renal crónica que se encuentra en la persona, cuánto debo ajustar, ¿ya? Porque eso de ahí les van a preguntar de repente en la parte de casos clínicos, porque me parece que el examen, no sé si seguirá siendo igual, es una parte teórica y una parte práctica. Y en la parte práctica les ponen casos clínicos, si no me equivoco son 5 casos clínicos. Entonces, en esa parte, de repente por ahí les pueden preguntar, ¿sí? Les pueden preguntar cuál va a ser, ¿sí? ¿Cuál va a ser el rango terapéutico que se debe administrar? La doctora no tiene en la pregunta, ya. Aquí, en esta pregunta, eh, ¿cuál es el rango terapéutico adecuado? O mejor dicho, el objetivo de la glicemia debe ser menor de 6,5% de hemoglobina glucosilada. Esa es la pregunta, ¿verdad, doctora? Es la que estaba contando. ¿Sí? Muy bien, doctores. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, entonces, si no hay dudas o preguntas, Recording stopped. muy bien, doctores. Entonces, igual voy a tratar de buscar un poco más de preguntas, más de bancos, por ahí les voy a pasar para que tengan también y al día de mañana hagan un muy buen examen. Con tranquilidad nada más, confíen en ustedes. Ahora nada más recuerden un poco por ahí los fármacos que van a utilizar o que han estado viendo en estos días, los efectos adversos también y tratar de estar más relajados en el examen. Sé que es un poco complicado, un poco difícil, pero van a ver que las respuestas van a estar ahí si es que confían en ustedes y además si es que han repasado adecuadamente. Cualquier duda o pregunta, chicos, normal me lo pueden hacer. Dice, a ver, doctora, la pregunta de tratamiento, ¿cuál era? Tricoides, sí, doctora, esa era la respuesta. ¿Ya? Tricoides y acnes no se bueno, no es que no se deban dar, sí se dan. ¿Cuál es en la pregunta? Bueno, sí está, ¿no? ¿Cuál es la
¿Por qué es la respuesta? Porque no va a generar modificaciones o no va a detener la evolución de la enfermedad. Los otros sí, pero los corticoides y los AINES más prácticamente son sintomáticos. ¿Ya? Son síntomas. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, doctores, cuídense. Mucha suerte el día de mañana. Y normal, cualquier duda o pregunta que tengan en la mañana o hoy o antes del examen, también me lo pueden hacer. ¿Sí? Suerte a todos, doctores. Un abrazo y éxitos.